y a ustedes para ver si realmente los temas que los han entendido bien, si han quedado alguna... O sea, yo espero que lo podamos hacer. Acá veo un alumno que tiene problemas. Mira, Fernando, en todo caso, lo que cuando te toque a vos, lo podrías hacer por WhatsApp y ahí poner la cámara en tu teléfono. No necesariamente lo tenemos que hacer en esta plataforma. Ya les vamos a pasar en todo caso el listado de los alumnos para que tenga el listado de cada profesor y podés hacerlo una videollamada de WhatsApp. Ningún problema con eso. O sea, lo podemos hacer o aquí en la plataforma, o el que tenga problemas de comunicación, lo intentamos hacer por WhatsApp o por cualquier otro método que se les ocurra. En Gmail también el Hangout puede servir, o sea, no sé, hay miles de plataformas y de formas de comunicarnos y de poder tener una videollamada, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el tema de control de costos. Me avisan si pasa algo, si no pasan las diapositivas o algo así, ¿sí? Avísenme, Okay. pero hablándome. Yo estoy acá, Tere, así que también estás Bueno. pronta, así que quédate tranquila, te estamos asistiendo con el chat y te avisamos cualquier cosa. Avísenme con palabras para que los escuche. Ok, vamos a verbalizarte. Verbalicen, exactamente. Bueno, vamos a ver entonces los temas que quedaban pendientes, que es el análisis. Ya tenemos claro el tema de los costos, ya lo han podido mirar y lo van a profundizar más ahora con el práctico. Lo que quiero que veamos ahora es un poco el tema del análisis y el control de los costos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a referir es este análisis y cómo se complica cuando en una economía nacional, como en el caso nuestro, tenemos procesos inflacionarios que a veces se descontrolan, ¿no? O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en una economía inflacionaria, pero eso hace muy difícil poder hacer previsiones y encima el tema nuestro, que es un tema complicado, el de la construcción, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, aún se complica más en los casos en que la macroeconomía sufre procesos inflacionarios. Fíjense que el otro día leía un análisis económico que se está haciendo, que ha sacado la Comisión Europea, porque después del tema de la pandemia, aquí la Unión Europea prevé que puede haber una inflación descontrolada y hablan de valores de inflación de un 3 o un 4%. Y para eso ellos una inflación anual del 3 o del 4% es una inflación descontrolada. Yo cuando lo leía me acordaba de nuestros procesos inflacionarios, de la época de la hiperinflación y la misma actual. Son valores que superan el 40%, el 60%, y hemos llegado en la época de la hiperinflación a más de 1000, a más del 1000%. O sea, que fíjense cómo nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en esa situación, pero para otros países es un tema complicadísimo y peligroso para ellos. O sea, ellos ven peligrar su estabilidad económica a causa de un proceso inflacionario que puede llegar a inflaciones de un 4, un 5%. Bueno, un 10% para ellos ya sería un tema inmanejable. O sea, perdón la interrupción, Tere, si sí. podés grabar la clase, por favor. Ah, sí. Sí. No lo puse. Bueno, vamos a iniciar entonces la grabación y seguimos entonces con el tema que vamos a desarrollar, el análisis y control de costos.
Bueno, lo que hablábamos del tema del proceso inflacionario. Esto hace que se transforme en algo difícil de predecir y de prever las consecuencias del desarrollo de un proyecto determinado, y se deben tomar precauciones para que los valores que damos de costos de nuestra obra sean valores reales y no estemos hablando, ¿no es cierto?, de fantasías o de utopías, que es lo que puede suceder. Además de la inflación, influyen en los costos los métodos y las técnicas constructivas y de cálculo, la organización de la empresa, de la obra, así como los aspectos legales y de relaciones humanas y laborales. Fíjense que es una confluencia de todos estos factores los que influyen en el desarrollo de la obra y en el costo final de nuestro proyecto. La previsión y el adecuado manejo de los recursos necesarios para la obra deben ser valorados con criterio para evitar problemas durante la ejecución y en los resultados económicos y financieros que se han previsto. Hay que tener en cuenta que los análisis de costos son aproximados, siempre, que el análisis de costos es específico, y que el análisis de costos es dinámico, o sea, que puede ir variando a lo largo de la ejecución de la obra. Porque esto nos tiene que servir a la hora de llevar el control de la obra, de ir haciendo el control, ver si nos estamos desviando de lo planificado, del costo planificado. Esto no se lleva habitualmente con la regularidad que hace falta, y eso genera graves problemas al final. O sea, si nosotros vamos a evaluar el resultado de una obra cuando la obra está terminada, mal vamos, mal vamos. Los procesos de control se deben ir haciendo en todo el proceso constructivo, para que si se produce una desviación en alguno de los ítems o en alguna de las actividades, la podamos controlar con otra o tomar alguna decisión que pueda servir para recuperar el camino planificado, ¿no? El costo planificado. Bueno, la metodología para el análisis de costos debe ser práctica y eficiente. Tiene que estar ajustada al tipo, a la magnitud y a la importancia de la obra, conforme a la modalidad de trabajo de la empresa y sus profesionales. Hay que organizar y sistematizar las formas de ejecución y de control de la obra. Si no hay planificación y control, vamos sin rumbo. Confiamos en la intuición y el azar para justificar la forma de obrar, y esto evidentemente no funciona, no es profesional. Los informes contables nos llaman a la realidad y va a ser imposible modificar el resultado si no tomamos medidas durante el proceso de ejecución. Bueno, fíjense que en la construcción hay una incertidumbre sobre el precio final. Cuando hablamos de otro tipo de industrias, el precio final del producto es relativamente sencillo de calcular. Nosotros conocemos los materiales. Si, por ejemplo, vamos a fabricar una cafetera. Si voy a fabricar una cafetera, sé qué materiales tengo que incluir, cuál es su parte electrónica, cuál es su parte mecánica, qué materiales voy a necesitar, qué máquinas necesito, qué piezas. Calculo el costo y yo sé que cada cafetera me va a costar un precio determinado, 1000, pongámosle. Me va a costar 1000. Y me va a costar la primera cafetera que fabrique y la última cafetera, todas me van a costar 1000, porque es relativamente sencillo calcular el costo. Pero, sin embargo, nosotros en la construcción, cuando vamos a construir un edificio, tenemos que adelantar el costo. Tenemos que decir, bueno, cuando nos presentamos a la licitación, nosotros decimos, mi empresa va a construir este edificio por 10 millones. Y no sabemos si lo vamos a construir. ¿Por qué? Porque estamos sujetos
estamos primero haciendo una previsión del costo, del valor final, con anterioridad, y no sabemos realmente qué dificultades podemos encontrar, porque dependemos de un montón de factores. Por ejemplo, podemos llegar a la obra y encontrarnos que en el proyecto que nos dieron para valorar se había hecho un análisis de suelo, pero hubo factores que no se tuvieron en cuenta. Algún factor, entonces estamos sujetos a un montón de imprevistos que van a condicionar el desarrollo de nuestra obra y por lo tanto el costo final de esa obra. ¿Se entiende, no es cierto?, de lo que estamos hablando. El contratista, ¿no es cierto?, está vendiendo un producto realizado. Conoce relativamente, en lo que yo les comentaba, los condicionantes de su ejecución, pero no posee costos medibles, ya que las hipótesis de trabajo son efectuadas ideal y rápidamente por profesionales que seguramente no son los que van a construir la obra. Es cierto, el que hace el proyecto no es necesariamente el que va a construir la obra, al contrario, muchas veces los proyectos salen de una ingeniería, ¿no es cierto?, la administración que va a hacer esta obra pública encarga un estudio de ingenieros que desarrollan el proyecto ejecutivo. Y los ingenieros pueden ser muy buenos, pero bueno, son ingenieros de despacho, o sea, están sentados en un escritorio haciendo suposiciones o basándose en estudios también, pero no siempre estos estudios son completos y son generales. La mayor parte de las veces la información es insuficiente o está fragmentada. Se realizan estimaciones y no determinaciones. Es por eso que los precios que se cotizan pueden adolecer de importantes errores de cuantificación y a la postre tornarán la ejecución antieconómica. La construcción es una industria atípica y es difícil aplicar los principios y los métodos de la organización racional y científica. Sin embargo, es factible utilizar con éxito alguno de estos principios en la organización de la empresa y de las obras. Una mayor eficiencia técnica. Fíjense, esto es importantísimo y esto es la base, ¿no es cierto?, del desarrollo racional y científico de la construcción. Irnos aproximando cada vez más a determinaciones y no a estimaciones cuando vamos a ejecutar una obra. Bueno, cerramos entonces este tema y pasemos a la parte de costos, que los vamos a dividir. Que en el caso de una obra pública, vamos a hablar de costos de una obra pública que vamos a cotizar nosotros como empresa. Una obra que nos vamos a presentar a una licitación para intentar salir como adjudicatarios de esa obra. Entonces vamos a tener allí costos directos, indirectos e impuestos cuando hagamos la valoración de la obra. Entre los costos directos vamos a considerar la mano de obra, los materiales, las máquinas, los subcontratos, los transportes, los puestos de trabajo. Entre los costos indirectos, los comunes de obra, los indirectos del proyecto, generar obra, de empresa, la comercialización, los financieros. Y los impuestos, que serán tasas municipales, ¿no es cierto?, impuestos provinciales e impuestos nacionales, dependiendo del tipo de obra. Los costos directos nos van a dar lo que se llama el costo-costo, o el costo seco de la obra. Los indirectos van a ser los que nos van a dar los gastos generales. Y sumado a los impuestos vamos a tener el costo total del proyecto. ¿Sí? Hasta aquí está claro, ¿verdad? Lo vamos entendiendo, lo vamos viendo, lo van a profundizar, pero esta para mí es una de las partes, tener bien claro, esto nos ayuda y nos sirve de mucho para cuando hacemos el análisis de una obra para presentarnos a una licitación. Fíjense que este tipo de estudios y de trabajo
van a ser los que ustedes van a tener probablemente como primer encargo cuando empiecen a trabajar en una empresa consultora. No es, fíjense que eso es cuestión que se hace mucho en Argentina, pero no, por ejemplo, en las empresas en las que yo trabajo aquí en España, la gente que estaba a cargo de la casi siempre era la gente más antigua, la que llevaba más tiempo en la empresa constructora, gente con mucha experiencia, que conocía los procesos de la obra, que sabía en qué cosas eran buenos y en qué cosas por ahí tecleaba la empresa y en qué cosas fallaba. ¿Mm? Y a esta gente era la que la empresa destinaba a preparar las licitaciones. ¿Mm? Porque eran los que tenían un conocimiento más profundo de la empresa. En cambio, en Argentina muchas veces en las empresas constructoras, no sé cómo es en tu empresa, Roxana, pero en muchas empresas constructoras a los chicos que recién entran los ponen a estudiar las licitaciones. O sea, más que nada para que hagan las cómputos y las mediciones. El sobre 1 lo hace el área técnica, con la asistencia de todas las demás áreas, administrativas sobre todo, pero el estudio de costos los hacen los gerentes más antiguos de la obra. Bueno, eso me parece importantísimo. Así es como debe ser. Pero yo vi en algunas empresas, tocó trabajar con toda la directora, bueno, chicos muy jóvenes, chicos que habían sido nuestros. Tere, se te entrecorta. Corta. Si podés... Muy bien. Tengo un problema con el clima. Tengo un problema con el clima. Bueno, sigo entonces con el tema de los costos directos, ¿sí? ¿Ahora se escucha un poco mejor? Sí, sí. Bueno, a ver. Bueno, los costos directos. Entonces, como costos directos vamos a considerar materiales, mano de obra, maquinaria, instalaciones, herramientas, medios auxiliares, transporte, talleres de obra, plantas de producción de materiales, elementos elaborados o semi-elaborados, subcontratas. Como costos indirectos, que es lo que hablamos también en la clase pasada, los gastos que no pueden asignarse a una modalidad, porque no es práctico o posible ver qué parte se consume en el trabajo. Siendo entonces necesaria una de acuerdo que se puede ir dando ahorita de la forma. Bueno, vamos a hablar de los gastos comunes de obra. ¿Qué entendemos nosotros por gastos comunes de obra? Son las instalaciones o construcciones provisionales de obra que están a cargo de la empresa. Por ejemplo, el obrador, los almacenes, los talleres, las plantas, etc. Fíjense que estos gastos comunes de obra no son gastos que estén dentro del presupuesto que nosotros vamos a valorar para la obra. ¿Mm? O sea, porque no están consideradas como una actividad del proyecto. O sea, toda obra debe tener un obrador, debe tener instalaciones donde se preparan los materiales, donde se hacen las soldaduras, donde se preparan las estructuras metálicas. ¿Mm? Pero esto no está controlado, no está puesto como una actividad no es uno de los ítems que hemos valorado nosotros para una licitación. ¿Mm? Además de los gastos de preparación y puesta en marcha de la obra. Mientras Tere, ahí trato de ubicarla por el celu. Esperen un segundo, chicos. Ay, a ver, voy a volver para atrás. A ver. ¿No se escucha?
Sí, Roxana. Sí, yo te escucho. Ahora sí se te escucha, Ter. Ahora sí. Ah, bueno. En fin, bueno. Hasta luego. Ay, Dios mío. Pero ¿se ven las diapositivas? Sí, Me sí, sí parece se que ve. sí. ¿Eh? Bueno, entonces, por ejemplo, gastos comunes de obra, las líneas de conducción eléctrica, la red de distribución, los cuadros de mando, la línea telefónica que necesitaremos en obra, el Profe, abastecimiento de agua. Hoy en día no, porque nos manejamos todos con teléfonos móviles, pero en otro, no hace muchos años, era necesario tener una instalación de línea telefónica en la obra. ¿Hola? profe, una consulta. Sí, claro que sí. ¿Qué sería un cuadro de mando? El cuadro de comandos eléctricos. Ah, bien, gracias. Cuadro de mando. Sí, sí, sí. Es no sé, es que no sé, está mal dicho, ¿no? Cuadro eléctrico sería mejor, lo corrijo en todo caso, más que cuadro de mando. Es más habitual decirle cuadros eléctricos, ¿no? O tablero. Tablero eléctrico. Tablero, Bueno, perfecto. Tablero. Bueno, pues nada. Lo voy a cambiar, a ver si me acuerdo. Si no, cámbienlo ustedes. Bueno, chicos, las pistas para peatones y vehículos, o sea, los caminos secundarios que se van a necesitar en la obra, los barracones para el personal. Hay obras muy grandes donde la gente permanece, sobre todo si están en zonas alejadas. La gente permanece en la obra y por lo tanto hay que tener barracones para que descansen, comedores, sanitarios, vestuarios, etcétera. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de la envergadura de la obra que estemos realizando. ¿Mm? Sí, una, pero en una obra grande, una carretera, por ejemplo, que se hace en una zona inhóspita, la gente permanece mucho tiempo en la obra, no siempre tienen un lugar, una ciudad para ir a descansar o un pueblo para ir a descansar. ¿Sí? Y hay que proveerles de un campamento para cubrir sus necesidades. ¿Mm? Bueno, entonces eso hemos estado hablando de los gastos comunes de obra. Vamos a hablar ahora perdón, estábamos hablando de los gastos comunes de obra y vamos a seguir con esto. Todos estos gastos de carácter común se deben reunir formando una sola partida. Esta partida se va a amortizar durante el transcurso de la obra se va a ir prorrateando Ingeniera, a lo largo de ¿Profe? la obra. Sí, ingeniera, sí, una consulta. En el sí. caso que haya que alquilar una casa, ¿eso en qué entraría? ¿En los directos? No, en los ¿En el gastos comunes de sueldo? obra. Ah, vamos a En los los gastos indirectos. comunes. Sí, Ah, exacto. Sí, sí, sí. Si bien, hay no que entra en el No, tema del no, no. Los sueldo. gastos directos, no. Aparte, no, en el tema del sueldo, a ver de qué sueldo estamos hablando, a ver, no mezclemos. O sea, por ejemplo, o sea, si estoy considerando cuánto hay que pagarle, ¿no? Y no considero que va a haber que alquilar una casa entre todo eso, o si hay que pagar viáticos, no los meto en los directos. No, en los directos no, esos van a ir en los gastos generales, que son Ah, estos, gastos comunes de obra. Porque esos van a bien. ser, esos yo no los puedo asignar a un ítem directamente. Ujú. Los ítems de una obra, y ya lo van a ver ahora en el práctico que van a realizar, son la limpieza y nivelación del terreno, la construcción de terraplenes, la construcción de las bases, de las columnas, de las vigas, de los encadenados, de una nave industrial. O sea, son todo lo que es concretamente lo que se va a entregar, digamos, al cliente. ¿Sí? Bien. Pero todas estas cuestiones, si yo estoy haciendo una obra en el medio de la montaña, por ejemplo,
a la gente, supongamos que tengo una obra más arriba de Calingasta. Si tengo gente trasladada a Calingasta, tendré que buscarles o un hotel para que se queden, o tendré que buscarles una casa para que alquilen y para que alquilen el personal de la obra. Eso yo de alguna manera lo tengo que cobrar. O sea, yo como empresa constructora eso lo tengo que cobrar. Y entonces, ¿qué hago? Lo meto en los gastos generales de la empresa. Bien, bien. Y ahí lo considero. Los alquileres, la comida, los viáticos, la camioneta que le dé, el camión o lo que sea. Todo eso va en esa bolsa que les digo yo, que es la partida esta que se tiene que ir amortizando a lo largo de la obra. ¿Mm? Bien, muchas gracias. No, de nada. Bueno, de gastos comunes de obra a amortizar, donde se irán cargando las inversiones que se realicen y se abonarán las amortizaciones parciales que se hagan con cargo a la producción. Se debe procurar que estas amortizaciones se realicen de forma proporcionada y regularmente a medida que se van certificando las actividades directas. ¿Mm? Fíjense, ya lo vamos a ver cuando hagamos un certificado, cómo vamos incluyendo las partes de lo que son los costos directos y los gastos generales de la obra se van prorrateando a lo largo del desarrollo de la obra, ¿sí? Bueno, otros gastos, los gastos indirectos de producción. Estos son gastos comunes a toda la obra o a varias partidas y son de inmediata aplicación proporcional a las actividades. En general son los gastos de funcionamiento del obrador, gastos de funcionamiento, no de construcción ni de instalación. Por ejemplo, la maquinaria ligera que no está cargada a una actividad determinada o a los talleres auxiliares de obra. Gastos de herramientas o medios auxiliares, gastos de talleres no cargados a una producción determinada, transportes generales de la obra, que no se han cargado a un determinado servicio, los carburantes, la fuerza motriz de uso general, el consumo de agua y energía eléctrica, los gastos de conservación de las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y vendrán luego los gastos generales, que se suman a los anteriores y que son los sueldos y las cargas de los encargados, capataces y el personal de la obra que está encargado de la organización y vigilancia. O sea, no los que están trabajando directamente en la obra, no el que está construyendo el que está haciendo las estructuras, el que está poniendo la mampostería, esos no. Pero todos los que vigilan, los que controlan, los capataces, los vigilantes, el jefe de obra, el jefe de producción, toda la gente que está en la obra que no hacen un trabajo que se pueda asignar directamente a un ítem de obra. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, en general son los gastos también los gastos generados por el funcionamiento de las oficinas y del cuerpo técnico. Fíjense que una empresa constructora es más que la gente que está ejecutando la obra. O sea, están las secretarias, los gerentes, los directivos de la empresa. Todos estos que no están trabajando directamente para una sola obra, sino que trabajan para todas las obras que tiene la empresa. Entonces, lo que se hace es prorratear estos costos de este personal, de este tipo de personal, se prorratean entre todas las obras que tiene la empresa. O sea, va un porcentaje a cada obra. ¿Y este porcentaje qué porcentaje es? Un porcentaje proporcional al tamaño de la obra. Mientras más grande es la obra, mayor será el porcentaje de estos gastos generales que se le asignarán a la obra. Bueno, y ahí está más o menos la descripción. Las oficinas, las computadoras, las secretarias, los gastos de viaje, la locomoción, los traslados, la publicidad, las indemnizaciones, los faxes, todo lo que va incluido en el funcionamiento de la empresa, que evidentemente tiene que estar asignado, digamos, o relacionado
con cada una de las obras que realiza la empresa. ¿Sí? ¿Dudas? Pasá la slide, Tere, porque me parece que se quedó pegado ahí. A ver, gastos generales de obra, ¿eso apareció? Sí, gastos comunes de obra. Ajá. Estamos mirando. Entonces se quedó, pero bastante atrás. No importa, Sí, porque igual, de todas chicos, maneras yo se las he subido. claro, Ellos eso la es lo que pueden les iba a mirar, decir. Pueden ir siguiéndola, claro, que está subida en el en el Classroom. Classroom. Sí. Sí, sí. Entonces la subí ya hace más de una semana, ¿sí? La semana anterior, no la otra. Bueno, los gastos generales de empresa, vamos a hablar ahora, que son los gastos similares a los gastos generales de obra, pero que se producen en delegaciones o centrales de la empresa. Se descomponen en dos partidas por separado, según convenga, en función de las cuantías de los gastos. Estas cargas se reparten, bueno, como les decía, entre todas las obras que llevan las delegaciones o representaciones zonales de la empresa, y en base a los criterios que la dirección estratégica establezca. Todo funcionamiento burocrático de la empresa demanda inversiones que deben ser absorbidas por las obras que realiza. Bueno, los impuestos. Los impuestos son los que fija la ley. Son otro factor de costo que grava la producción y que pueden ser de manera directa o indirecta, según la naturaleza fiscal y la base de imposición que aparezca. Estos están regulados por la... ¿Se escucha? Están regulados por la ley de obras públicas, cuáles van a ser los impuestos que van a gravar cada una de las obras. Otro tema importante que hay que tener en cuenta son los gastos de financiación. Todo esto lo van a ver ustedes que aparece en el presupuesto de una obra que se presenta a licitación. Entonces, y los van a analizar uno por uno. Los gastos de financiación son otro tema muy, muy importante, porque evidentemente, dependiendo del tipo de empresa, de cómo funcione la empresa, la financiación va a ser un tema importante o no. La mayoría de las empresas, y hoy en día, y precisamente con la economía que tenemos, la mayoría de las empresas que hagan una obra necesitan financiación. Como norma general, estos gastos no intervienen. Los gastos de financiación son una necesidad que puede o no existir dentro de la empresa. Conviene mantenerlos separados porque corresponden a movimientos económicos con operaciones de crédito, endoso de certificaciones, demoras en la efectivización de las certificaciones, préstamos que tenga que pedir la empresa, descuentos, y son ajenos al proceso de producción en sí. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, muchas veces la empresa podrá encarar con sus propios recursos la obra, pero otras veces probablemente tenga que pedir financiación, tenga que pedir un préstamo o tenga que recuerden que cuando una empresa se certifica una obra, las obras se certifican todos los meses, pero el pago de esas certificaciones no se hace efectivo inmediatamente. La administración tiene hasta 90 días para pagar los certificados. Entonces, no todas las empresas pueden esperar hasta los 90 días que hay hasta el cobro de las certificaciones, y entonces lo que se hace es endosar estas certificaciones. Se presentan al banco y entonces el banco nos la reconoce, evidentemente, cobrando un porcentaje por este dinero que nos adelanta de la certificación. ¿Sí? Bueno, el beneficio industrial. La diferencia entre los ingresos totales y la totalidad de los gastos recibe el nombre de beneficio o utilidad, y su obtención es el objetivo fundamental de toda organización. O sea, evidentemente, toda empresa, toda organización empresarial, lo que busca
es un lucro. Este lucro es el que se obtiene a partir del beneficio. Es necesario determinarlo a priori para pasar del presupuesto de costo al precio de la obra. O sea, nosotros vamos con todos nuestros costos directos, agregando los gastos generales, vamos a tener que suponer un beneficio industrial y así vamos a poder obtener el precio final. Vamos a tener un costo seco que va a ser el que depende de los costos directos de la organización. Entonces le vamos a sumar los gastos generales, le vamos a sumar los impuestos, le vamos a sumar el IVA, todos los impuestos que aparezcan, los nacionales, los provinciales, el otro hogar, etcétera, etcétera, todos los que estaban fijados por la ley, y el beneficio industrial. Y con esto vamos a obtener el precio final de la obra. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a tener también costos accesorios, que son los que se producen por obras transitorias, accidentales, provisorias, que se tienen que efectuar para hacer posible la obra principal, pero que no hubieran sido necesarias en otras condiciones o circunstancias más favorables. Fíjense que esto es un caso común, muy común, que suele suceder en las obras viales, por ejemplo, que hay que hacer caminos de servicio, o porque hay lluvias o desvíos o cuestiones que aparecen imprevistamente que hay que hacer modificaciones. Entonces su importancia va a depender de los costos que insuma y se verá también la conveniencia de su desglose. La construcción de un puente, un camino de servicio, un túnel, etcétera, pueden exigir gastos similares a los que están discriminados para la obra principal. Es decir, van a ser costos accesorios que van a ser tanto directos como indirectos. Estos costos accesorios son los que nosotros consideramos cuando en una licitación pedimos una ampliación de presupuesto. ¿Cómo se llama, Roxana? Se me ha ido ahora. Depende, puede ser que depende si está contemplado o no, puede ser alteración, puede ser adendas, en las viales generalmente son adendas. Son adendas, sí, al presupuesto. Adicionales de obra. Adicionales. Esa era la palabra que no me salía. Ya. Son los adicionales de obra, que dependiendo de la envergadura de la obra y de la obra adicional, recuerden que los adicionales de obra tampoco pueden superar un porcentaje determinado del costo de la obra. El 20%. El 20%, exactamente. No se pueden presentar adicionales que superen el 20% del valor contratado, el valor de contrato de la obra. Bueno, el costo, entonces, que es la suma de los costos directos, el costo de ejecución material, que son los costos directos y los costos indirectos, y el costo total de la obra, que serán el costo de ejecución material incrementado con los gastos. Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Y estos sí. Costos accesorios se presentan con el presupuesto así todo junto, digamos? No, lo que pasa, ese es el problema, que los adicionales estos de obra, estos aparecen durante la ejecución de la obra. Hay veces claro, que es la administración la que no los ha previsto, y a priori cuando te presentas a la licitación te tienes que presentar por el presupuesto oficial. O sea, es probable que el contratista se dé cuenta que hay ese fallo en el proyecto original, que va a haber que hacer una ampliación de obra, una licitación. Pero hay veces que no te das cuenta, que aparecen de repente. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Y se pueden presentar, digamos, o sea, se puede hacer esto y presentándolos a medida que vayan surgiendo, siempre y cuando no parezca 20%. Mientras no superen el 20%, se pueden ir presentando.
Hay veces que no solamente surgen por una necesidad de la obra, sino también por un cambio de criterio del cliente. O sea, el cliente, la administración, se da cuenta de que, mira, me podrías hacer esto otro, o me interesa ampliar, entonces ahí hay un adicional de obra, ahí se va a agregar se agrega con los mismos precios. Lo más probable es que si es un adicional a la misma obra, tenga los mismos ítems de la obra, o sea, los mismos costos directos, y se tiene que valorar ese adicional con los mismos precios que se ha valorado la obra principal. ¿Se entiende? No sé si me he explicado bien. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Perdón que te corte. Sí, sí, sí. Es nada que ver con la historia, es que la asistencia, tengo 34 alumnos inscritos y nosotros somos 3 profesores, estamos 3 conectados y hay 35 conectados. Entonces, hay alumnos anotados que no están presentes. Apelo a la honestidad de ustedes, chicos, de que borren el que está de más y seguimos la clase, ¿bien? Si no, voy a tener que revisar uno por uno y el que esté de más va a ser sancionado. El que le ha hecho la gauchada al compañero, bórrelo tranquilo. Nada más que eso, Ter. Puedes seguir. Bueno, chicos, por una asistencia. Vamos. Bueno. Bueno, entonces, el costo de obra que hemos calculado recién, ¿no es cierto?, incrementado con el porcentaje de beneficios, nos va a dar el costo total del proyecto. Sumados, por supuesto, los porcentajes que correspondan a los impuestos y a las tasas que establece la ley. Entonces, lo que vamos a ver ahora es parte parte más que nada del proceso constructivo. Este proceso constructivo encara diferentes etapas. Una etapa donde surge, ¿no es cierto?, la necesidad de una obra, de un proyecto. Se toma la decisión, se realiza el anteproyecto y es un ingeniero o un arquitecto el que realiza este anteproyecto. Fíjense que esta primera línea que aparece tirando el necesidad de un anteproyecto o proyecto. Esta línea corresponde a la administración que va a generar el contrato, el proyecto, ¿no? Luego se pasará a la asignación del contrato, donde se harán los planos, las especificaciones, los cómputos métricos del presupuesto. Esto pasará a licitación y se definirá un contratista para realizar la obra. El contratista realizará el plan de trabajo, hará el presupuesto, será inspeccionado por la misma administración o por otra administración que también es parte del gobierno, que es la que se dedica a las inspecciones. En San Juan las inspecciones las hacen tanto la Dirección de Arquitectura como la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. Las inspecciones, ¿qué es lo que van a realizar? El control de las especificaciones, el control de los costos y el control de avance, sobre todo de la obra. Bueno, los integrantes ¿quiénes integran este proceso constructivo? El propietario de la obra, que puede ser tanto un privado como un organismo público, el proyectista, que es un ingeniero o un arquitecto, el contratista, que suele ser una empresa constructora, el inspector de obra, y entre todos ellos, evidentemente, hay toda una sinergia, que es la que mueve el proceso constructivo. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. ¿Las certificaciones las emite el inspector? No, la certificación la emite la empresa, la revisa el inspector. O sea que la empresa dice, sí, ya terminé, y el inspector va y se fija si lo terminaste. Exacto. Mira, cuando estás haciendo una obra,
llega todos los meses, hay que certificar. Entonces, el contratista elabora una planilla de mediciones, donde dice, he hecho tantos metros cúbicos de hormigón, tantos metros cuadrados de mampostería, tanto no sé qué, tanto no sé cuánto. Entonces, se va a la obra junto con el inspector y verifican esta planilla de medición. Esta planilla, este acta de medición, la revisan entre los dos. Y el inspector le dice, no, tantos metros no, esta obra tiene un avance, ponele un 1%. En general se hace por estimación, por porcentaje de avance. De acuerdo, porque se va avanzando sobre lo ya hecho. Entonces, supongamos que en el primer mes tuviste un avance del 5%. Cuando vas en el segundo, pondrás otro 5% y ya vas un 10%, hasta cubrir el 100% del ítem. ¿Se entiende? Bien. Pero lo que se negocia, digamos, entre el inspector y el director y el jefe de obra, es la planilla de mediciones, porque los precios ya están establecidos en el contrato. O sea, yo sé cuánto cobro por metro cúbico de hormigón, pero lo que sí puedo, y eso es lo que negociamos en la obra, es decir, no, yo tengo un avance del 10%, ¿por qué me querés poner un 5%? Lo que vas y peleas un poco con el inspector, que en general el criterio es bastante, bueno, al menos yo en las obras en que me ha tocado trabajar, no han habido graves conflictos en esto de ponernos de acuerdo con la planilla de medición. Pero se negocia, se firma el acta de medición, en un acuerdo entre el inspector y el jefe de obra. Se firma el acta de medición y con ese acta de medición se prepara el certificado, que es el que incluye los costos. Incluye todos los costos y entonces sale el precio de ese certificado. ¿Sí? Bien, bien, bien. Bueno, y eso es lo que se presenta a la administración y es lo que la administración acepta y luego paga. Bueno, bien, no, de nada. Vamos a hablar ahora de lo que son las formas de contratación. Las formas de contratación es cómo y de qué tipo es el contrato que uno firma para realizar una obra. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más participantes. En un contrato de obra, el propietario acuerda pagar una suma determinada de dinero al contratista para que éste haga la obra, siguiendo unos requerimientos técnicos y en un tiempo determinado. O sea, lo que se firma en ese contrato es decir, bueno, yo voy a hacer esta obra por 10 millones de pesos y la voy a terminar en un año, o en 12 meses, en 13 meses, en 15 meses, o en días. Eso es lo que va a quedar establecido en el caso de una obra pública, queda establecido en lo que se llaman los pliegos. En los pliegos de base, allí queda establecido el plazo de ejecución de la obra y el costo de la obra, ¿sí? Sobre el que se licita. Y eso es lo que luego se pone en el contrato. A la hora de firmar el contrato es lo que se establece. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué formas tenemos para llegar a esta contratación? Podemos tener el de suma global o ajuste alzado. ¿Qué quiere decir esto de suma global o ajuste alzado? Que el precio final de la obra se compromete desde un inicio. O sea, cuando yo me presento a una licitación y pongo en mi oferta que yo voy a realizar esa obra por 10 millones de pesos en 12 meses, no puedo pedir más de los 12 millones que he ofertado. Si gano la licitación y me adjudican la obra, me la van a adjudicar por esos 12 millones. Eso se llama adjudicación por ajuste alzado. Se establece el precio de la obra y se cierra el contrato con ese precio. Para un contrato de este tipo se necesita que la información técnica de la obra sea detallada y completa. ¿Por qué? Para que el contratista no sufra riesgos. Porque el contratista tiende a aumentar el precio para cubrir los riesgos cuando ve que un proyecto no está muy claramente definido.
y durante la construcción puede tratar de reducir costos para aumentar el margen de ganancia. Pero, ¿qué implica esto, evidentemente? Si el proyecto no está bien definido, a la hora de hacer el contrato, el pliego de especificaciones técnicas sí que tiene que estar claramente definido, porque si no, le damos la oportunidad al contratista de que baje los costos reduciendo la calidad de los materiales, por ejemplo. Si en el pliego de especificaciones técnicas yo no he puesto que quiero un hormigón de tal tipo, de tal calidad y de tal resistencia, o sea, el otro puede ponerme un hormigón mucho más pobre y decir, bueno, mira, en el pliego de especificaciones no aclarabas nada. Y me la tengo que comer, por supuesto. ¿Se entiende, no? Otra forma es por precios unitarios. La obra a ejecutar se divide en partidas que están muy bien definidas y se establece una unidad de medida, una forma de medición, la cantidad aproximada que va a haber para cada partida y luego se acuerdan los precios por unidad de medida. Es decir, son los precios, vamos a establecer unos precios unitarios. Por ejemplo, los metros cúbicos de hormigón, los metros cuadrados de plateas, de fundación o de lo que sea. El monto total a pagar al contratista proviene de la suma de los productos de la cantidad de obra ejecutada a los precios unitarios acordados. Este monto total se conoce recién cuando la obra está terminada, porque es que a medida que va ejecutando la obra yo le voy pagando tantos metros cúbicos de hormigón, tantos metros cuadrados de mampostería, tanto, ¿se entiende, no es cierto? Evidentemente, para mí, desde el lado, mirándolo desde el lado de la propiedad, no es adecuado este sistema de contratación. Si yo soy una administración pública, lo que a mí me conviene es el ajuste alzado. Me conviene hacer un presupuesto lo más detallado posible, con unas especificaciones técnicas lo más claras y lo mejor y realizadas con la mayor profesionalidad técnica, ¿sí? Y establecer un precio cerrado para la obra. Saber que a mí esa obra me va a costar 10 o a lo sumo un 20% más si tengo que hacer alguna adicional. ¿Se entiende, no? Sí. Yo que me quedé con lo que dijo recién, esto de que si en el pliego no están bien definidos los materiales que voy a utilizar, sí, bueno, en el pliego, en las especificaciones técnicas. Sí. Claro, en las especificaciones. Que no hace, puede hacer cualquier cosa y yo me lo tengo que comer, como dijo recién. Pero digo, eso no lo controla alguien, más por la parte de inspección que habló hace un rato. Lo controla el inspector, pero el inspector se basa en el pliego de especificaciones técnicas. La administración que contrata esa obra, es que te voy a hablar de obra para medio ambiente, donde nosotros construíamos las plantas de tratamiento. Un problema hicieron, especificaciones técnicas no eran completas. Entonces, cuando el inspector de arquitectura iba a controlar la obra, la primera obra sobre todo que hicimos, que fue, digamos, un ensayo para todos, porque en realidad no habíamos construido antes plantas de ese tipo, o sea, para la mayoría de los que empezamos a trabajar en estos proyectos era novedoso el tema. Entonces algunos errores se cometieron, evidentemente. De errores de imprevisión, sobre todo, más que nada, porque la Secretaría de Ambiente no tiene personal capacitado para obras. Tenían un solo ingeniero civil, que era uno que era profesional de ellos y yo que era contratada. Entonces, evidentemente se nos escaparon algunos detalles, que luego los apuntamos y aparece el pliego de especificaciones técnicas. Dijimos, no, la plancha vamos a aclarar que es una T150, la plancha que utilizábamos para los laterales de la nave, porque el primer contratista nos puso una plancha que parecía de papel manteca. O sea, era un desastre. Tuvimos que
cambiarla directamente, pero considerarlo como un adicional, porque lógicamente el contratista vino y dijo, pero ustedes no aclararon qué tipo de plancha querían, y yo valoré esta. Entonces tuvimos que considerarle como un adicional una placa de mayor espesor. Entonces la próxima obra la hicimos aclarando bien en las especificaciones técnicas qué tipo de plancha queríamos para los laterales. Eso es un ejemplo, pero así como eso, montones. Sí, Roxana. ¿Me permitís una aclaración? Sí, por supuesto. Muy buena la pregunta de Rafael, porque la ley establece en este sistema de contratación que la obra debe ser construida para el fin, ¿bien? O sea, para el fin que fue diseñada. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y ahí vuelvo a recalcar la importancia de la planificación y del estudio de la obra en el momento de la oferta, porque si la inspección no te lo quiere reconocer porque la ley establece esto que te acabo de decir, que debe ser construida y debe funcionar para el fin que fue diseñado. Un ejemplo tonto te pongo, no pusieron el tanque de agua en una vivienda, ¿bien? Pero una casa obviamente no puede funcionar sin agua, y nadie preguntó y nadie se dio cuenta, el contratista debe ejecutar el tanque de agua a costo propio, ¿bien? O sea, es un ejemplo muy burdo, pero vale la pena. O sea, claro, en ese caso sí, porque es el caso, porque es imprescindible que tenga agua la vivienda. ¿Ves? Pero después, si no lo aclaraste, te pueden ir y poner un revoque, por ejemplo, de cuarta, por ejemplo, o ponerte unos azulejos horribles, los de peor calidad, porque no aclaraste qué tipo de azulejos pretendías para el baño, para la cocina. O sea, es muy buena así la pregunta, porque este sistema de contratación, la ley establece esto que te acabo de decir, ¿bien? Entonces ahí entra la negociación con la inspección de las omisiones del pliego, ¿bien? Gracias, Ter. O del proyecto. Perfecto. Muy bien, gracias, Roxana. Muy buena la aclaración. Bueno, veamos el presupuesto, la parte de presupuesto. ¿Qué entendemos por presupuesto de una obra o proyecto? Va a ser la determinación previa de la cantidad de dinero que se necesita para realizarla. Y para esto se toma como base la experiencia adquirida de otras construcciones de índole semejante. La forma o el método para realizar esa determinación es diferente según el objeto que se persiga con él. Si nosotros únicamente tratamos de determinar el costo de una obra que guarda debida relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las disponibilidades existentes bastan para su ejecución, será suficiente que hagamos un presupuesto aproximado, tomando como base unidades mesurables en números redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. ¿Esto cuándo lo haremos? En el caso que nosotros queremos evaluar un anteproyecto. O sea, se nos ha ocurrido hacer una obra, pero veamos, a ver, ¿la vamos a poder incluir en nuestros presupuestos del año siguiente? ¿Sí o no? Y bueno, mira, hagamos más o menos basándonos en la experiencia que tenemos, hagamos un presupuesto aproximado, a ver de cuánto necesitaremos para esto, para aquello, para lo otro, y entonces ese presupuesto nos sirve para realizar un anteproyecto, tener una idea global de cuánto nos puede llegar a costar una determinada obra. Pero no sirve, por ejemplo, para salir a una licitación. No podemos llamar a licitación con un presupuesto de ese tipo. Por el contrario, este presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para financiar la obra. Por ejemplo, si vamos a pedir apoyo, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, o una cuestión así, evidentemente no podemos ir con un presupuesto aproximado, tenemos que ir con un presupuesto elaborado partida por partida. Entonces, en este caso, tenemos que tener tanto el precio de los materiales, bien determinado todo lo que son los precios de los materiales, la mano de obra, todas las circunstancias especiales de la obra, las características especiales, analizar todos los detalles y formar los precios unitarios partiendo de sus componentes. Eso será
un presupuesto ejecutivo. Será con el presupuesto que saldremos a pedir dinero para financiar la obra, si somos una entidad del gobierno, o a licitar la obra, tanto una licitación pública como privada, si somos la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, el presupuesto de obra, ¿qué nos permite? Estimar las cantidades de recursos que se deben invertir, comunicar los planes establecidos y qué recursos están asignados a cada uno de los procesos constructivos, recibir información de los participantes de forma homogénea, o sea, que todos los que se presentan a la licitación vengan con el mismo esquema de presupuesto. Y evaluar el avance, y cuando la obra está en ejecución, podremos evaluar el avance de la obra y proyectar el probable costo final. Entonces, para la valoración de las obras tenemos diferentes metodologías, por analogía, por equivalencia y por análisis. Por analogía es parte, como les decíamos antes, como les comentaba antes, del presupuesto aproximado. Obras similares nos costó esto, cuestan de esta manera. Entonces hacemos un presupuesto que nos viene bien como base. Dice, es un presupuesto muy simple, se basa en dos obras similares que tienen características técnicas parecidas y que por lo tanto podrían llegar a tener un costo proporcionado a su magnitud. Se utiliza como unidad de medida el metro cuadrado, por ejemplo, el valorar una vivienda por el metro cuadrado de superficie, o sea, decir, bueno, el metro cuadrado de superficie hoy en día en San Juan está en 12.000, 13.000, 20.000, no sé en cuánto estará ahora. No he mirado últimamente las tablas del CIRCOT, pero es decir un precio. 20.000 pesos el metro cuadrado, por lo tanto, esta vivienda de 100 metros cuadrados me va a costar 2 millones de pesos. Una cuestión así. ¿Sí? Entonces, pero ese es un presupuesto que nosotros entendemos que no es el que nos va a servir si vamos realmente a ejecutar la obra. El método por equivalencia, o sea, por rendimientos equivalentes. Se determina la incidencia que tiene el rendimiento de la mano de obra en cada rubro, en cada ítem. El porcentaje de incidencia de las horas de oficial, de ayudante, necesarios para un revoque, para la mampostería, cuánto equivale el valor de una y otra mano de obra en el presupuesto. También podemos tener el costo de la obra actualizado por el número índice del costo de la construcción, dando así las variaciones relativas de este a lo largo de los años, utilizado debido a la afectación de la inflación sobre estos valores. Y finalmente, el que a nosotros realmente nos interesa y que es importante para nuestro esquema, es el del análisis de costos. Es el que determina los costos con la mayor aproximación. Es el documento del contrato porque nos va a dar la certidumbre del costo final de la obra y va a servir de guía para la organización operativa de la obra. Además que va a servir de contralor del rendimiento económico que tengamos en esa obra. Después tienen allí un modelo de presupuesto, un modelo cualquiera de presupuesto. Esto va variando, o sea, depende de cada empresa, lo hace, pero es más o menos así. Se establecen toda una serie de partidas, una referencia o código de la partida, se hace una descripción de esa partida o de esa actividad o de ese ítem, la unidad en que se va a medir, la cantidad que hay que ejecutar de esa partida y el precio unitario de cada partida. Y finalmente el precio total, que es el producto, ¿no es cierto?, el producto parcial de la unidad de medida con la cantidad del precio, con la cantidad aproximada de esa unidad de obra. La suma de estos parciales es lo que va a constituir el monto total del presupuesto, que en este caso también las partidas se pueden agrupar por capítulos y dar montos parciales de cada, por ejemplo, preparación del terreno. En la preparación del terreno puede incluir actividades tales como desbroce y limpieza del terreno,
construcción de terraplenes, establecer los vallados perimetrales, por ejemplo, de la obra. Eso todo puede ser un capítulo de la obra. Luego vendrá el capítulo hormigones, columnas, bases, excavaciones, bueno, lo que aparece en dependiendo de cada obra en particular. ¿Sí? Pues nada, aquí hemos llegado. Si tienen alguna duda, les pido que la despejemos ahora. No les voy a decir como se dice en los matrimonios, o callen para siempre. No es necesario que callen para siempre. Pueden seguir haciéndome preguntas la clase que viene, o cuando vayan estudiando este tema, si algo no les ha quedado claro, me lo preguntan. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta? No, por ahora no. Por ahora no. Eso me gusta. Bueno, seguramente las dudas aparecen cuando uno está haciendo el presupuesto. Claro. Cuando estás elaborando el presupuesto es cuando realmente te aparecen las dudas. Cuando haces el análisis de precios, o sea, el desglose de cada uno de los precios. A los chicos que dieron conmigo y Eric y registro, yo les pregunté que sacaran en limpio los costos de esos, sí, bien, que exigen esas reparticiones. Entonces ahora yo les pregunto si hicieron la tarea y ahora con lo que explicó la ingeniera, ¿dónde los colocarían, por ejemplo, de esto de las bolsas que mencionó la ingeniera? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hablamos? Claro, por ejemplo, dijimos que al registro de constructoras hay que pagarle un arancel del 0,3% sobre cada certificado de obra. ¿Bien? Ese costo, ¿dónde lo cargamos? Volvamos al slide. ¿Qué slide era? Ya les digo bien. Uno de los primeros. Mientras tanto vayan revisando. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Dónde lo pondrían? El costo de el arancel. Ah, bien. Del IERIC había que pagar una contribución del 12% durante el primer año de relación laboral del trabajador y luego a partir del segundo año el 8%. Ese costo, ¿qué costo es? Es un costo general de... A ver, bueno, el primero, vamos al el slide, es el 17, el de la presentación. Recuerden que si no lo pueden seguir con Teresa, lo tienen en la unidad 8 en la unidad 4 del Classroom, y es el slide, ¿qué número les dije? 17. ¿Bien? Vamos al primero. ¿Quién habló? Que tengo el slide puesto, no vi quién habló. Al primero que pregunté, el 0,3% del registro de constructores. Claro, eso es un arancel que tenemos que pagar religiosamente. Bien, cada vez que vamos a pedir un certificado tenemos que estar al día con esto, así que hay que pagarlo. ¿Dónde lo ponemos? O sea, cuando estamos haciendo el estudio, Sí, desde ya, porque acuérdense que lo que dijo la ingeniera es todos aquellos costos, vamos a hablar de costos cuando hablamos de directo o indirecto, todo aquel costo que no se puede imputar a un ítem de obra determinado va a ser indirecto, ¿está bien? Así que es la primera clasificación que vamos a hacer, bien, porque... O sea, lo primero será determinar, ¿esto es directo o es indirecto? Bien. Directo, se lo puedo cargar a un ítem de obra. Si no se lo puedo cargar, será un indirecto. Entonces, ¿y dentro de los indirectos, en dónde? En aranceles, podría ser un ítem como aranceles o impuestos a pagar. Impuestos no. Bien, acordate que impuestos son aquellos que establece el gobierno. Entonces tenés impuestos
nacionales, municipales y provinciales. Aranceles podría ser, a ver dónde lo tenés ahí en el slide. ¿Pudiste ubicar el slide de la 17? Bueno, ponele que crees uno que sea aranceles, ¿está bien? Y que para vos lo pongas ahí y está bien. Ahora, ¿cómo lo vas a calcular? Y es el 0,3% del monto total de obra, ¿bien? Porque no vamos a ir imputando de cada certificado de obra, ya vamos a entrar en detalle cuando hablemos de las redeterminaciones. Pero por lo pronto, cuando estemos licitando, digamos, haciendo el estudio de costos, tendrás que agregar en una clasificación que vos generes dentro de los indirectos aranceles el 0,3% del monto total de obra, ¿está bien? ¿Bien? Eso sí sería eso estaría bueno. ¿Qué es lo que no puede? Sí, sí. ¿Qué es lo que no puede pasar? Es que no lo pongas, ¿está bien? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es que no lo pongas, sí. Perdón. Porque pagarlo lo vas a tener que pagar igual. Estoy en pero clase, no va a estar considerado. Claro. Lo peor que, o sea, lo más leve que puede pasar es que te confundas de obra, indirectos de producción, generales de obra. A lo mejor ponele, yo dudando en indirectos de producción o generales de obra, ¿ven? O gastos de empresa, ponele. Mientras esté ahí, en indirectos de producción, porque mientras esté en alguna de estas otras carpetas está bárbaro. Lo que no puede pasar es que no lo pongas, ¿bien? Exacto. Entonces, el otro que les pregunté, del IERIC, que es el pago del empleador del 12% durante el primer año y del 8% a partir del segundo año. ¿Ese qué tipo de costo es? ¿De empresa? Gracias por participar. Vamos, otra. ¿No sería un impuesto, Es pues? un costo directo. No, no es un impuesto. A ver, el que dijo que es un costo directo, a ver, ¿qué es? ¿Cómo lo fundamenta? Sí. El obrero trabaja en una obra determinada durante un tiempo determinado. Entonces, todo el costo que genera tener ese obrero en esa obra es directamente proporcional a la obra. Es un costo del trabajador, ¿bien? Del Entonces, si es un costo de mano trabajo. de obra. Exacto, por eso es directo, ¿bien? Acuérdense, y esto se los pregunto porque lo vamos a remarcar cuando hagamos el práctico, acuérdense que les comenté que el costo de mano de obra está compuesto por dos grandes aspectos, dos grandes grupos, digamos. Sí, o grupos. Uno es el costo de hora de convenio, que es lo que establece la UOCRA, o de bolsillo, llamado coloquialmente, ¿bien? El costo de bolsillo, que es lo que gana por hora, más el costo empresa o cargas sociales. Esto que te estoy diciendo, que te estoy preguntando, es el costo IERIC, que está dentro del paquete de cargas sociales o costo empresa. Entonces, lo que se carga en el estudio de costos, en el costo de mano de obra, ítem por ítem, acuérdense que el análisis de precios está conformado por materiales, mano de obra y equipos, ¿bien? Lo que van a cargar en mano de obra no va a ser el de convenio solo. Y esto, por favor, anótenlo bien grande porque lo tienen que hacer así en el práctico. No va a ser solo el costo hora que establece la UOCRA de convenio para la zona A, que es la nuestra, sino que es el costo de convenio más, generalmente se llama cargas sociales. Y algunas reparticiones piden que lo discriminemos, piden que se discrimine el costo horario por un lado, el de convenio, y la carga social por otro. ¿Por qué? Por la redeterminación de precios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se redetermina uno nada más, el otro paquete no se redetermina. Entonces, este concepto es muy, muy importante. Entonces, quedamos de acuerdo que es un costo directo que entra dentro del ítem o del grupo cargas sociales o costo empresa. ¿Bien?
van registrando este tema el slide 17 es uno de los más importantes porque lo van a usar mucho para el práctico. Que bueno, ¿qué otras preguntas? Aprovechen que está la ingeniera disponible, aprovechen para preguntar. Puestos, dijo. ¿Profe? Sí. Yo no entendí algo cuando hablaron sobre esos costos que se sacan sobre el costo total del proyecto, como el 3% de los certificados. Pero eso a su vez los incluye también en este costo total, ¿no? Sí, claro. No sé si me explico. Sí, si no los incluyésemos, ponele, nosotros hacemos, que esto se los repito siempre a todos los que hablamos del mismo tema. El tema de cotizar una obra antes de que esté terminada, o sea, yo vender una obra antes de que la haya hecho. Antes de hacerlo. Claro. Antes de hacerla, me parece algo re loco, así, o sea, no sé a quién se le puede ocurrir algo así. Entonces, es muy, muy importante el análisis previo. Ponele que no lo hayas considerado, que te lo olvidaste porque te olvidas lo que te dijo la ingeniera, la profe Roxana y la profe Teresa. ¿De dónde, cuando tengas que pagarlo, bien? ¿De dónde va a salir ese costo? Si no se lo trasladaste al cliente, ¿no? Del beneficio. Del beneficio. Directamente. Y del beneficio. Y otra particularidad muy importante que tiene el rubro de la construcción es que los beneficios o las rentabilidades son porcentajes muy bajos comparado con otros rubros, ¿bien? Entonces, ese beneficio se empieza a licuar con todos estos gastos que no consideraste, ¿bien? Por eso te digo, no nos interesa tanto en qué ítem o en qué bolsa. No, la forma de armarlo no. Claro, el tema es que no deje de estar. Claro, el tema es que no deje de estar. Por eso te hice tanto hincapié en esto cuando dieron estos dos temas, porque generalmente no se tienen en cuenta, ¿bien? Y después terminan saliendo del bolsillo del empresario directamente, del beneficio. Ni hablar si ya se le acabó el beneficio, ¿no? Si ya se le licuó antes, termina poniéndolo de su propio bolsillo. Entonces, cuando veamos más adelante... cuadro de pérdida. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué otros gastos tienen o costos tienen dudas que se les ocurra así, para que empecemos ahora a ver a dónde hacemos la clasificación? El tipo de contrataciones también es muy importante. Ingeniera habló por precios unitarios o unidad de medida, que se llama. Ahí esa gran diferenciación que hizo es muy usada. Generalmente para las obras de arquitectura se utiliza el de monto global o suma alzada, y para las viales o las de OCE se usa la unidad de medida, ¿bien? ¿Por qué? Porque cada adicional de metro de cañería, por ejemplo, en OCE, se suma a los que estaban originalmente presupuestados, pero no van como adicional, ¿bien? Esa es la gran diferencia entre uno y otro, entre otras, ¿no? Claro, pero se usa en obras así muy particulares porque, por ejemplo, tienen muy pocos ítems. Claro, muy pocos ítems y muy estables. O sea, en una canalización para proveer de agua, un acueducto, o sea, va la excavación, la zanja, los tubos y poco más. O sea, son ítems muy definidos y muy determinados. No lo usaría yo, por ejemplo, para la construcción de un edificio, de una nave. No, claro. Es una locura. A surgir las dudas. Bueno, para eso les ofrezco una clase de consulta extra para que trabajemos juntos. Todos, así que podríamos consensuar qué días les queda cómodo, o sea, qué días tienen disponibilidad para espera que avancen, cuando avancen un poco más con el práctico. Claro, bueno, cuando avancen un poco más vamos acordando y sí les ofrezco una clase de consulta para que práctico, ¿bien? Entonces,
Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Que ha dado Teresa hoy? Vamos chicos, que yo me tengo que ir a cenar. Para mí. Sí, gracias. Que para mí ya son las 10 de la noche. Por mi parte, ninguna duda, profe. Bueno, gracias. Muchas gracias. Mi estómago lo agradece.